son los componentes monoméricos de los ácidos nucleicos. Entonces, en este tema vamos a hablar ácidos nucleicos, pero específicamente nos vamos a abocar al DNA, que constituye el archivo genético celular. Existen, ustedes saben, por biología, 2 clases de ácidos nucleicos en las células. Primero, ¿se ve bien la pantalla, no, chicos? ¿Hola? Sí, doctora. Sí, doctora, se ve bien. Listo, gracias. Un minutito. Bueno, ustedes les decía, por biología saben que existen 2 clases de ácidos nucleicos, el DNA o ácido desoxirribonucleico y el RNA o ácido ribonucleico. En todas las células existen estos dos de los seres vivos. Una excepción a estos son los virus. Los virus solo tienen un ácido nucleico, es decir, son virus de DNA o virus de RNA. Por este motivo no son seres vivos, son solo partículas que obviamente causan infecciones y muchos problemas, pero no son seres vivos. Los ácidos nucleicos, que nos va a tocar en este tema, constituyen biomoléculas de enorme importancia. Como habíamos visto en el anterior tema, ¿verdad? Los ácidos nucleicos determinan lo que es la célula, o sea, es una célula animal, vegetal, es una célula hepática, una célula del adipocito, célula muscular, etc. O sea, determinan lo que es y lo que hace una célula viva. Entre sus funciones tenemos el almacenamiento de la información genética. Este es un rol propio del DNA, es decir, el DNA es el archivo genético, es el que se encarga de la información genética. También el DNA se encarga de la transmisión de la información genética mediante el proceso de la replicación. También se encarga el DNA, vamos a ver un poco, no vamos a ver esto, no es competencia bioquímica 1, pero la recombinación que se refiere al intercambio de genes entre un DNA y otro DNA, lo que da lugar, por ejemplo, a que el DNA del papá se combina con el DNA de la mamá y da lugar a un hijo que no es igual al papá ni a la mamá, que se parecerá, pero es diferente. Esto está dando lugar también, bueno, da lugar a la evolución. O sea, recombinación es la combinación de genes o partes del DNA. Entonces, de eso se encarga también el DNA. Tenemos como otra función la transcripción del DNA. La transcripción del DNA da como producto el RNA, que es el siguiente tema. Y la traducción del RNA para formar proteínas, que también es parte del otro tema. Entre los 2 ácidos nucleicos vamos a establecer unas diferencias funcionales. El DNA es el portador de la información genética. Se puede considerar, hemos dicho, el archivo genético celular. En cambio, el RNA o es un ácido nucleico responsable de garantizar lo siguiente. Responsable de garantizar que los genes del DNA se expresen a través de la síntesis de proteínas. Vamos a ver que la síntesis de proteínas en el siguiente capítulo obviamente está netamente ligada a la síntesis del RNA a partir del DNA. Una disciplina con muchas fases, por eso es multifacética, una disciplina de la bioquímica es la biología molecular. La biología molecular tiene como dogma o principio fundamental, un dogma es un principio fundamental innegable, que se refiere a la replicación del DNA y la expresión del DNA. En biología molecular que ustedes van a llevar en 5º año, este es su dogma, es decir, su principio, su base fundamental, y está relacionado con el tema que estamos viendo. El DNA dirige su propia replicación, por eso hay este círculo. El DNA dirige su propia replicación. ¿Qué es la replicación? ¿Qué es eso? Vamos a ver más adelante. Entonces, el DNA dirige su propia replicación. Y también el DNA dirige su transcripción. En el proceso de transcripción del DNA se forma el RNA, que a su vez el RNA dirige la traducción de la información del RNA para dar lugar a la síntesis de proteínas. Nosotros en este capítulo vamos a ver esta parte y en el siguiente capítulo vamos a ver todo esto, en donde está más involucrado el RNA, obviamente siempre con la dirección del DNA. ¿Recuerdan cuando vimos proteínas?
Se había dicho que la secuencia de las proteínas pues está condicionada genéticamente, recuerda. Desde un punto de vista de su ubicación, los ácidos nucleicos, a veces van a escuchar mucho ustedes en microbiología, sobre todo al año, el DNA nuclear, el DNA plasmidal, etc. Entonces, no es que hay varios DNAs, sino el DNA es una molécula, es una biomolécula, pero según su ubicación se le da ciertas denominaciones. Así tenemos el DNA nuclear. ¿Dónde está? En el núcleo de los eucariotas. Recuerdan que los eucariotas tienen núcleo, en cambio los procariotas no. Entonces, por eso se aclara. DNA nuclear en el núcleo de los eucariotas. DNA celular, pues estará en los procariotas. Nuevamente repito, los procariotas no tienen núcleo. Entonces, su DNA está en el citoplasma. DNA plasmidal, también los procariotas. Ustedes van a llevar al año en microbiología los plásmidos. Los plásmidos nada más son tipo virus, pero son partículas de DNA que infectan a las células y que se usa también en investigación para ciertos trabajos a nivel de biología molecular. Entonces, un plásmido es una partícula de DNA que infecta a los procariotas, es decir, a las bacterias. DNA mitocondrial, pues está en las mitocondrias de los eucariotas. DNA de cloroplastos, pues en los cloroplastos de los vegetales, y un DNA viral solo en los virus. Por eso les había dicho que hay virus de DNA o virus de RNA. Asimismo, RNA también puede recibir estas denominaciones como RNA mensajero, que está presente tanto en procariotas como eucariotas, el RNA ribosomal igual, el RNA de transferencia también presente en estos dos tipos de células, el RNA nuclear solamente en los eucariotas y el RNA viral en ciertos virus. Nuevamente hay virus DNA y virus RNA. Bueno, son denominaciones dando lugar desde el punto de vista de su ubicación en la estructura celular. Bueno, como estamos en bioquímica 1, bioquímica estructural, ¿cuál es la estructura de los ácidos nucleicos? Primero, veamos diferencias entre los dos. El ácido desoxirribonucleico DNA es un polinucleótido doble hélice, y el azúcar es la desoxirribosa. Sus bases nitrogenadas son adenina, guanina, timina y citosina. En cambio, el ácido ribonucleico, esta es una visión muy general, ¿no? El ácido ribonucleico o RNA, por lo común aparece como una molécula de una sola cadena. Fíjense, el azúcar, a diferencia del DNA, su azúcar es la ribosa, aquí es la desoxirribosa, y las bases nitrogenadas, adenina, guanina, y en lugar de timina está el uracilo. Bueno, esas son así a primera pasada las diferencias entre el DNA y el RNA. Doble hélice, una sola cadena, doble cadena, una sola cadena, desoxirribosa, RNA ribosa, aquí todas las bases nitrogenadas. En realidad, entre las pirimidinas, aquí está la timina y aquí estaría el uracilo. En cuanto a su estructura, también vemos nada más todavía, como quien dice, con una lente de 10X. Está formada, tiene un esqueleto, podemos describir su estructura así. El esqueleto sería azúcar-fosfato. Fíjense que a los lados es una doble cadena. A los lados está el esqueleto, se llama así, de azúcar-fosfato. Azúcar-fosfato, azúcar-fosfato, fíjense en el cursor. Y lo mismo al otro lado, azúcar-fosfato, azúcar-fosfato, azúcar-fosfato. La parte variable es la secuencia de estas bases nitrogenadas. En eso es lo que se diferencia un ser vivo de otro, un DNA de otro, en la secuencia de las bases nitrogenadas. Este es el esqueleto de azúcar-fosfato y este sería un nucleótido, ¿recuerdan? Está formado por la secuencia de nucleótidos. Si recuerdan el anterior tema, el nucleótido está formado por un azúcar, que sería en este caso, si es el DNA, es la desoxirribosa, que se une a un fosfato y a nivel de su oxidrilo 1 se une con el nitrógeno 9 de una base nitrogenada. Entonces tenemos un nucleótido, otro nucleótido, otro nucleótido. Entonces el DNA es un polinucleótido. ¿Cómo se unen los nucleótidos? Los nucleótidos van a estar ligados siempre por un enlace fosfodiéster. Este es un enlace fosfodiéster. Encierren un círculo. Este es un enlace fosfodiéster.
El sitio común de fosforilación de los nucleótidos es el grupo hidroxilo, por ejemplo. Consideramos este nucleótido. Encierren también así. Este es un nucleótido, lo que estoy encerrando en el círculo. Este nucleótido. Entonces, el hidroxilo del carbono 3', recuerdan que los carbohidratos, es decir, la ribosa y la desoxirribosa, se numeran con números prima. Entonces tenemos 1', pongan ahí por favor, 2', 3'. Entonces el oxidrilo del carbono 3' de un azúcar se une con el oxidrilo 5' del otro nucleótido. Entonces el enlace fosfodiéster se forma entre los carbonos 3' y 5'. Aunque el orden que se considera siempre es, aquí estamos considerando que hay un grupo fosfato, ¿no? 5', 1, 2, 3, 4, 5. 5', 3'. Fíjense mi cursor. 5', 3'. Pueden escribir eso, por favor, aquí pongan 5', 3', 5', 3'. Entonces, el orden en el que va del enlace fosfodiéster siempre es en dirección 5', 3'. Entonces, podemos ver, este sería 3', este sería 5'. Entonces, aquí tenemos un oxidrilo 5' de este nucleótido y termina finalmente en un oxidrilo 3', que a su vez este se va a unir con otro nucleótido en 5' y así se van uniendo cientos, miles de nucleótidos que forman parte de los ácidos nucleicos. Entonces, siempre el orden vamos a considerar como base 5', 3', 5', 3', 5', 3', 5', 3', y así continúa. Una notación o nomenclatura es digamos, un tanto complejo, debido a la complejidad. No estoy hablando ahorita de aquí de unos cuantos nucleótidos, son cientos, miles. En consecuencia, debido a esta complejidad, se acostumbra a usar nombres abreviados para cadenas polinucleotídicas que sean, digamos, polinucleótidos no muy largos. Por ejemplo, los nucleótidos adenina, guanina, citosina y timina se unirían de manera un tanto taquigráfica de esta manera. Entonces, ¿qué se pone? Arriba se coloca el nombre de la base nitrogenada, adenina, guanina, citosina, timina. ¿Y cómo se unen? Se asume que esta línea vertical está representando al azúcar. Recuerden que llamamos azúcar y es en la desoxirribosa, si es que es el DNA o es una ribosa, pero vamos a usar el término azúcar. Entonces, esta es la base nitrogenada que simbolizando una manera de representar simple, ¿no? Y la línea vertical, pues es el carbohidrato, es la desoxirribosa, por ejemplo. Tiene que ser desoxirribosa porque aquí está timina, ¿no? Entonces, 1', 2', 3', 4', 5'. Y entonces, a este 5' es el oxidrilo 5' del extremo. Fíjense que se está uniendo con el oxidrilo 3' de la adenina, se une con el guanina, con el 5' de la guanina. A su vez, el 3' de la guanina con el 5' de la citosina. El 3' de la citosina con el 5' de la timina, y así nos queda el 3' que así puede continuar. Entonces, una representación nada más para soslayar la complejidad de escribir cada base nitrogenada. Y también se puede incluso, con nucleótidos pequeños, abreviar. Por ejemplo, podríamos colocar que aquí estará un fosfato, ¿no? El 5'. Será fosfato, adenina, fosfato, guanina, fosfato, citosina, fosfato, timina, esto. Entonces podemos decir que el nucleótido de adenina está en el extremo 5'. El nucleótido de timina está en el extremo 3'. Nada más como para describir. Se observa que el polinucleótido tiene el azúcar de la izquierda con el oxidrilo 5' libre y el azúcar de la derecha tiene el oxidrilo 3' libre. Así se cumple que siempre la secuencia la vamos a expresar, por lo menos hasta por el momento, en sentido o en dirección 5', 3'. ¿Cuáles son los niveles estructurales de los ácidos nucleicos? Así como hemos visto, ¿verdad? En proteínas, las proteínas tienen niveles estructurales
estructura primaria, secundaria y terciaria. Pues los ácidos nucleicos también presentan algo así. Su estructura primaria, igual que en las proteínas, la estructura primaria se refiere a la composición y a la secuencia. Cantidad, identidad y cantidad es composición, ¿recuerdan? Y a la secuencia. En este caso será composición de bases nitrogenadas y secuencia de bases nitrogenadas. En cuanto a su composición, ¿cómo es la composición de bases nitrogenadas? Pues repetimos nuevamente, ya hemos hablado de esto. El RNA, la timina está sustituida por uracilo. Entonces tiene adenina y guanina, que serían las purinas, y estas serían las pirimidinas, citosina y uracilo. En el DNA, las purinas son también adenina y guanina, pero las pirimidinas son citosina y timina. Existen unas reglas que nos indican los patrones de composición, es decir, cómo se combinan estas purinas y pirimidinas en las estructuras, por ejemplo, del DNA, cómo se combinan. Existen algunas generalizaciones respecto a los patrones de composición del DNA. Esas generalizaciones respecto a la composición de las bases nitrogenadas se llaman reglas de Chargaff. Son generalizaciones respecto a patrones de composición de las bases nitrogenadas, subrayo. ¿Qué dicen las reglas de Chargaff? Dicen las reglas de Chargaff: el número de bases purínicas, es decir, adenina y guanina, está en equilibrio con el número de bases pirimidínicas, timina y citosina. Si esto es así, pues la razón entre purinas y pirimidinas tendría que ser igual a 1. Es decir, hay igual cantidad de purinas e igual cantidad de pirimidinas. Entonces, el número de residuos de adenina está en equilibrio con los de timina. El número de residuos de guanina está en equilibrio con los residuos de citosina. Es decir, repito nuevamente, la razón adenina-timina es 1, citosina y guanina es 1. Esto vamos a entender mejor cuando veamos la estructura. Estas son las reglas de Chargaff que sí han sido corroboradas cuando se ha dilucidado la estructura del DNA. Secuencia de bases. Eso es en cuanto a la composición. Entonces, ¿de qué están compuestos? La composición del DNA, pues, se refiere a su composición en bases nitrogenadas, porque la diferencia entre un DNA de una rana y el DNA de una vaca, o el DNA mío y el de cualquiera de ustedes, se refiere a la secuencia. Y entonces, hay patrones de composición, como ya hemos mencionado. Purinas están en equilibrio con las pirimidinas. Eso en cuanto a la composición. En cuanto a la secuencia, para estudiar la secuencia de bases de los ácidos nucleicos, bueno, permítame decir, hablar de secuenciación de las bases nitrogenadas de un ácido nucleico o de un DNA es palabra mayor. Esto solo se hace en laboratorios muy, muy, muy especializados. Pero a este punto, comprendiendo que estamos en bioquímica 1, es importante saber el papel que cumplen estas enzimas. Para estudiar la secuencia es importante estudiar a estos dos tipos de enzimas, las nucleasas y las ligasas, que ayudan, juegan un papel determinante para poder obtener o determinar la secuencia de bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos. Actualmente sí se ha logrado secuenciar todo el DNA del ser humano, ¿no? Es uno de los logros más importantes en la ciencia. Sí se ha logrado mediante casi 20 o más años de trabajo. Se han usado para eso estas enzimas, las nucleasas y las ligasas. ¿Qué son las nucleasas? Las nucleasas son enzimas de tipo fosfodiesterasas. Cuando decimos fosfodiesterasas, estamos hablando de que son hidrolasas. Es decir, que recuerdan la clasificación de enzimas que hemos visto. Las hidrolasas lo que hacen es, como su nombre indica, hidrolizan los enlaces fosfodiéster de los ácidos nucleicos. En laboratorios de investigación se utiliza mucho, sobre todo en biología molecular. Las nucleasas presentan un alto grado de especificidad y capacidad hidrolítica. Existen así estos tipos, incluso más. Voy a nombrar los más frecuentes. Las ribonucleasas, es decir, que serían enzimas
fosfodiesterasas que rompen los enlaces fosfodiéster del RNA. ¿De qué enlaces fosfodiéster estoy hablando? Que rompen estos enlaces. Estos enlaces. Este es un enlace fosfodiéster. Este es un enlace fosfodiéster. Entonces, las nucleasas lo que hacen es romper estos enlaces. Ya sea que puede ser por acá o puede ser por acá, según su especificidad. Pero rompen estos enlaces. De estos enlaces estoy hablando, porque estos son los enlaces fosfodiéster. Entonces, las nucleasas son enzimas importantísimas que han jugado un papel importante en la secuenciación de los ácidos nucleicos. Son fosfodiesterasas, es decir, hidrolasas, que rompen específicamente a los enlaces fosfodiéster. Y se pueden clasificar más o menos en esto, aunque hay muchos más, chicos, las ribonucleasas que actúan sobre el RNA, desoxirribonucleasas que actúan sobre el DNA. A su vez hay endonucleasas que actúan sobre enlaces fosfodiéster internos y exonucleasas que actúan sobre enlaces diéster o fosfodiéster terminales. Por ejemplo, se consideraría que este es el extremo, este sería un enlace fosfodiéster terminal. Entonces hay una exonucleasa, imagínense que mi cursor es la enzima, dice voy a hidrolizar, ¿dónde está? Ah, aquí está, es el extremo, clic, lo rompe acá. Entonces pueden romper, y las las exonucleasas, ¿no? En los terminales. Y las endonucleasas, por ejemplo, esta es una endonucleasa, va a hidrolizar, ¿dónde? Esto es un extremo, aquí, interno, clic, clic, empieza a romper enlaces internos. Entonces hay ribonucleasas, si rompen enlaces fosfodiéster del DNA, desoxirribonucleasas, si rompen los enlaces fosfodiéster del DNA, y endonucleasas cuando rompen enlaces fosfodiéster internos, y exonucleasas cuando rompen enlaces fosfodiéster terminales o de los extremos. Esta sería ¿qué? Una exonucleasa, esta sería una endonucleasa. Pongan ahí exonucleasa, endonucleasa. Estas enzimas tienen, por eso ayudan en la secuenciación. Tienen una enorme especificidad. Presenta especificidad de bases. ¿Qué quiero decir con especificidad de bases? Van a cortar o hidrolizar estos enlaces fosfodiéster solo si, por ejemplo, aquí está la adenina o solo si está la timina. De este lado está la timina, de este lado, por ejemplo, la adenina, solo ese va a cortar o hidrolizar. A otros enlaces no. Entonces, a eso se refiere que presenta especificidad de bases. También presenta especificidad secuencial, es decir, identifican solo algunas secuencias de bases. Por ejemplo, y esta sería una nucleasa, vendría y diría, aquí tiene que estar la adenina, luego tiene que estar la timina, luego tendría que estar la guanina. Entonces voy a romper por el extremo que esté solo la guanina. Entonces va buscando eso. Aquí no, aquí, clic. Eso se refiere a especificidad secuencial. Identifican solo algunas secuencias de bases. Por esa razón se usan muchísimo en investigación estas enzimas. Dentro de las endonucleasas, de estas nucleasas, hay un grupo importantísimo de enzimas. Las endonucleasas restrictivas o simplemente se llaman enzimas restrictivas. Ustedes van a mencionar en bioquímica 2 algo, sí, pero sobre todo en biología molecular. Entonces, las enzimas restrictivas que son de tipo endonucleasas. ¿Qué hacen? Son fosfodiesterasas que rompen enlaces fosfodiéster internos. Solamente rompen enlaces fosfodiéster en puntos muy precisos y así se van obteniendo conjuntos de fragmentos muy específicos de DNA. Aquí he ampliado un poco esto, chicos. Las endonucleasas restrictivas o enzimas restrictivas, sáquenle foto a esta diapositiva, por favor. También se llama enzimas de restricción y también se les da el nombre muy común de tijeras moleculares en genética. Son capaces de cortar el ADN, como los enlaces fosfodiéster, ¿no? En sitios muy específicos. ¿Recuerdan cuando habíamos hablado en proteínas? La trombina, por ejemplo, rompía solo cierto enlace peptídico. Y entonces así se podían obtener pedacitos de péptidos para luego armarlos en un ordenador. Pues algo parecido hacen estas enzimas restrictivas. Rompen en sitios específicos. Entonces, de esa manera,
se puede tener una idea de polinucleótidos que podríamos tener. Estas enzimas restrictivas son producidas por bacterias. Las células humanas no tenemos esas enzimas. Las bacterias tienen estas enzimas, que es un mecanismo de defensa. Se ha hecho, ¿verdad?, que algunas bacterias les infectan unos plásmidos, unas partículas como virus. Y entonces, una manera de defenderse es hidrolizar o romper ese DNA. Estas enzimas restrictivas rompen enlaces fosfodiéster en puntos muy precisos y así se obtiene un conjunto de fragmentos de DNA. Son herramientas esenciales en biología molecular. Más o menos para tener una idea. Perdón, ¿le han sacado foto a esto, no, chicos? Para tener una idea, sáquenle foto a esto también. Fíjense, este es un DNA. También las enzimas de restricción ayudan a formar DNA recombinantes, que ustedes van a ver en biología molecular. Más o menos en qué consiste. Imagínense, este es un DNA por ejemplo, de una bacteria. Este es el DNA de otra bacteria. Entonces, ¿qué viene? Esta sería una enzima de restricción que corta por acá. Otra enzima de restricción viene y corta por acá. Entonces se forma así este pedacito de DNA cortado con este otro pedacito de DNA cortado. Y hay unas enzimas que ahorita vamos a ver llamadas ligasas que, imagínense, esto se une y se forma un DNA recombinante. Esto que garantiza inserción de genes de un organismo a otro. Así se puede hacer E. coli recombinante que, digamos, sintetice insulina y así. Entonces, esto es parte de ingeniería genética. Entonces, ¿qué es lo que quiero aquí? Que vean las enzimas de restricción. ¿Qué son las enzimas de restricción? Son enzimas altamente específicas que rompen ciertos enlaces fosfodiéster. Incluso reconocen cierta secuencia. Esta, por ejemplo, aquí no podría romper, rompe exclusivamente acá y esta también acá. Entonces, estas enzimas lo que hacen es producir fragmentos de DNA que luego por acción de enzimas que ahorita vemos ligasas se unen y dan lugar a un DNA combinado, fíjense, rojo y azul, de dos bacterias, por ejemplo. Bueno, esto da lugar a los DNA recombinantes que ustedes van a ver en bioquímica 2 algo y en biología molecular. Entonces, estas enzimas de restricción son endonucleasas, fíjense, actúan dentro, no en los extremos, ¿no? Bueno, saquen la fotito. Entonces, también unido a esta hidrólisis de las endonucleasas, tenemos a las ligasas. Las ligasas, como su nombre indica, catalizan la unión de dos extremos de una cadena polinucleotídica y lo que hace es mantener también ese orden. Las ligasas forman uniones entre el oxidrilo 3' de un extremo. Imagínense que este es un polinucleótido producto de una nucleasa. Se ha formado este polinucleótido. Y tiene un oxidrilo 3'. Y tengo otro polinucleótido acá. Y lo que va a hacer la ligasa, es decir, ven, extremo 3' se va a unir con el extremo 5'. Obviamente, con participación de un grupo, de un reactivo que fosforile, por ejemplo, ATP. Y entonces va a dar lugar a la unión de dos fragmentos. Entonces, cataliza la unión de dos extremos de una cadena polinucleotídica, respetando que siempre es un oxidrilo 3' que forma un enlace fosfodiéster con el oxidrilo 5'. Manteniendo el orden 5', 3'. Esto de 5', 3' y este orden que estoy recalcando tanto es vital cuando veamos la replicación del DNA. Bueno, entonces, las ligasas cumplen esa función. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se hace la secuenciación, les puedo hablar solamente de manera muy simple. La secuenciación es algo muy complejo. Es más, ciertos países nomás lo hacen, la secuenciación de DNA. Entonces, participan las nucleasas y las ligasas. Por ejemplo, una manera muy sencilla mostrándoles cómo se determina la secuencia, utilizando enzimas de restricción. Haga analogía con lo que vimos en proteínas. La trombina, ¿verdad? Que rompe ciertos enlaces y que luego se forman, recuerda, fragmentos de péptidos
que con un ordenador se va como rompecabezas uniendo y así se sabe la secuencia. Por ejemplo, una manera de representar, podríamos decir, estas flechitas en rojo sería una endonucleasa y estas flechas azules sería la acción de otra endonucleasa. Entonces, esta primera endonucleasa nos forma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fragmentos o 7 oligonucleótidos. Esta otra enzima, otra fracción del DNA, el mismo DNA, pero una alícuota, se hace actuar con esta otra enzima, que me va a producir 1, 2, 3, 4, 5. Y luego, ¿qué hago? ¿Cómo separamos estos oligonucleótidos por electroforesis? Es una especie de electroforesis muy especial, el gel de poliacrilamida que van a ver en biología molecular. Entonces, cada uno de estos se separa y luego, ya teniendo separados por electroforesis, se va uniendo en un ordenador como rompecabezas, así se conoce la secuencia de por lo menos una parte de un DNA. Esto les hablo en forma muy general, ¿no? Y esto para ver el papel de las enzimas. Esta endonucleasa rompe de esta manera y me genera estos 7 oligonucleótidos. Otra endonucleasa me generará otros. Y pues, mediante la combinación en una computadora, iremos armando o se irá armando. Es fácil hablar, ¿no? Pero no es tan fácil, pero esta es la idea general. Se va armando la secuencia de los nucleótidos. Bueno, eso en cuanto a sus niveles estructurales. Primarios, tiene una composición y también secuencia. También tienen estructura secundaria y terciaria, porque son biomoléculas complejas. Además que tienen información. Estructura secundaria y terciaria, entonces. De cómo se dilucidó o quiénes dilucidaron la estructura del DNA. Pues en 1953 marcaron un hito en la descripción de la estructura del DNA. Fueron James Watson y Crick, que hace 72 años, si hacemos el cálculo a la fecha, indicaron esto. El DNA es una doble hélice. Está entre comillas, en la revista Nature salió eso. El DNA es una doble hélice. Pues les ganó el premio Nobel, pero no hay que dejar de considerar también a Rosalind Franklin, ahorita vamos a hablar, que ayudaron a dilucidar cómo es el DNA. Se considera esta dilucidación de la estructura del DNA, se considera uno de los logros intelectuales más importantes de la ciencia. Actualmente, no solamente ya se sabe cómo es la estructura del DNA, sino ya se sabe toda la secuenciación del genoma humano. Según James Watson y Francis Crick, y no hay que desmeritar a Rosalind Franklin, que usando difracción de rayos X, interpretó más o menos, difracción de rayos X es una tecnología sumamente compleja, que necesita muchísima especialización para entender, pero sí ayudó a entender más o menos cómo es la estructura del DNA. Entonces, sacaron en la revista y dijeron, el DNA tiene esta estructura. James Watson, Francis Crick. Y luego Rosalind Franklin corroboró todo eso y también se lleva los honores. El DNA presenta 2 hebras de polinucleótidos, esas que están en lila. Fíjense, mi cursor, fíjense, este es uno y esta es la otra. Presentan 2 hebras de polinucleótidos, sería un nucleótido, otro nucleótido, que se enrollan sobre un eje común, con una torsión hacia la derecha, en forma dextrógira, y forma una doble hélice aproximadamente de 20 Armstrongs de diámetro. Según la difracción de rayos X, salió como que este diámetro sería unos 20 Armstrongs. Ustedes saben que los Armstrongs son medidas a escala atómica. Un Armstrong es 10 a la menos 10 metros. O sea, sería la 10.000 millonésima de metro. Es escala atómica. Bueno, mediría aproximadamente 20 Armstrong su diámetro. Este sería el eje, ¿no? Otra característica, las 2 hebras
son antiparalelas, es decir, que corren en direcciones opuestas. Una va en este sentido y la otra va en este sentido. No es que están moviéndose, me refiero a que, vamos a ver, esta va en sentido, por ejemplo, 5', 3', y la otra va en sentido 3', 5'. Y se envuelve de tal manera que no se podrían separar sin desenrollar la hélice. Entonces son antiparalelas. Vamos a ver eso más adelante cuando veamos la replicación. Las bases nitrogenadas, si esta estructura, fíjense aquí, lo he ampliado aquí, ¿no? Lo desenrollo y lo veríamos, tendríamos aquí 5', 3', y la otra cadena es 3', 5'. Las bases nitrogenadas ocupan el centro de la hélice y las cadenas azúcar-fosfato se enrollan sobre la periferia. ¿Y por qué se enrollan? Ustedes saben que los grupos fosfato a pH fisiológico están con carga negativa. Entonces, al enrollarse, se compensa o se minimiza la repulsión de negativo y negativo, o sea, para que no se repelan, para que esto sea muy estable. Los planos de las bases, estos planos de las bases, recuerdan, estos son anillos aromáticos. Recuerdan, los anillos aromáticos son planos. Los planos de las bases son casi perpendiculares al eje. Fíjense, si este es el eje, las bases son perpendiculares al eje y cada base está unida a otra base mediante puentes de hidrógeno. Estas interacciones de puentes de hidrógeno entre bases nitrogenadas se conoce como apareamiento de bases complementarias. Se produce así una asociación específica de las dos cadenas de doble hélice. Entonces, este es un apareamiento de bases complementarias. ¿Qué quiere decir complementarias? Siempre una timina con una adenina, una citosina con una guanina y nunca una adenina con otra adenina. Siempre es con bases complementarias. Su eje y los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. ¿Y qué es lo que estabiliza esta estructura tan estable? ¿Verdad? Que se mantiene así, que garantiza su funcionalidad, además biológica. Pues entre las fuerzas estabilizadoras del DNA tenemos las siguientes. Uno, tendríamos que los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas que estabilizan los DNA dobles, ¿no? Esta cadena y esta otra cadena están estabilizadas por las uniones, por puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Luego, otra fuerza estabilizadora. Cada anillo aromático, ¿verdad?, son apolares. Entonces, fíjense como si fueran graditas, ¿no? Esta se atrae o se estabiliza mediante, aquí pongan, fuerzas de Van der Waals. Al ser anillos aromáticos apolares, se estabiliza mediante fuerzas de Van der Waals. Y otra fuerza estabilizadora, los grupos fosfato, que a pH 7 están cargados negativamente, y entonces lo que hacen es estos grupos fosfato que podrían causar inestabilidad. Primero, se tuerce el DNA para disminuir la repulsión, y dos, al estar cargados negativamente, atraen a estos elementos como magnesio, de carga positiva, que lo estabiliza, y estas proteínas, las histonas. Las histonas son proteínas que tienen grupos R con carga positiva. Repito, escriban, las histonas son proteínas con grupos R que están cargados positivamente y ayudan a la estabilidad del DNA. La característica más notable de la estructura de Watson y Crick es esta, fíjense. Solo acomoda en el centro, vemos este centro, aquí al centro, y este centro, solo va a acomodar dos tipos de pares de bases. Un residuo de adenina se combina con uno de timina y uno de guanina con uno de citosina, o viceversa, ¿no? Esto se llama compatibilidad estructural de las bases planares. Se establecen así atracciones dipolo-dipolo, y es esta forma de unión es una de los más ejemplos sorprendentes de lógica molecular. Hemos dicho que este interior, no hemos dicho, pero aquí está el interior. Hemos dicho que todo este ancho, chicos, recuerden, este ancho es de 20 angstroms.
pero el interior nada más es Tito, el interior entre una cadena y otra, por difracción de rayos X, se ve que más o menos son 10.8 Armstrongs. En este espacio de 10.8 Armstrong solo pueden entrar una adenina y una timina. Porque fíjense, este es más grande, un biciclo con un monociclo. O este biciclo con este monociclo. Si entrarían dos biciclos, no entrarían en este espacio. O dos monociclos, por ejemplo, una timina y una citosina, quedarían flotando. Por eso se llama, es un ejemplo sorprendente de lógica molecular que existe en la naturaleza. Un biciclo con un monociclo y esta guanina, que es un biciclo, con este otro. Eso es Big Bang. Es sorprendente realmente, grande la creación de Dios. Esto garantiza la estructura del DNA, garantiza que cada vez que nos despertamos al día siguiente seguimos siendo nosotros y no somos X-Men, ni nos volvemos azules, ni nos volvemos mariposas, ni nos sale alas. A su vez, el hijito que vayan a tener ustedes se va a parecer en algo a ustedes, ¿no? Bueno, eso es más otra cosa, las leyes de Mendel, pero sí, seguimos siendo humanos, no nos volvemos X-Men ni nada de eso. Así un par de bases de purina, pirimidina, pirimidina, se ajusta perfectamente en esta distancia de 108. Dos purinas no cabrían, serían muy grandes. Dos pirimidinas quedaría flojo y no sería estable la estructura del DNA que está guardando todo nuestro archivo genético. De tal manera que cuando estamos, mientras vivimos, nuestras células hepáticas siguen siendo células hepáticas, nuestras células renales siguen siendo y todas nuestras células. Bueno, vamos a quedar acá, chicos. ¿Alguna pregunta? Doctora, una pregunta. Dime. ¿La clase de hoy práctica va a ser virtual o presencial esta semana? He puesto en el chat, chicos. 310 es este. No, van a ser presenciales, chicos. Vamos a hacer seminario. Nuestro examen es el 6. Una cosa más, estoy en teoría, chicos. Voy a hablar hoy día con la doctora Kadima para ver si el sábado hay disponibilidad de aulas. Es una pena. Yo les había quedado el 5 con ustedes de examen. Luego he movido al 6, luego al 8, que resulta que no. Todo un lío se ha hecho y no es justo. Voy a hablar hoy día. Y sáquenme de una duda, chicos. Bueno, estamos en clases con todos. Asumo que estarían, entre comillas. O tal vez dar el 10, podrían dar el 10, porque estoy con miedo de que el sábado no haya aulas abiertas y solo el auxiliar me va a poder ayudar. ¿El 10 podrían dar? Yo creo que sí, doctora, porque ni un doctor nos confirmó examen para esa fecha. ¿Para el 10? Sí, para el 10 de septiembre. Ya, tal vez podríamos hablar eso. Voy a hablar con los del 300 hoy día más en prácticas, chicos. Entonces, el sábado va a ser un poco complicado. No siempre están todas las aulas abiertas. Va a ser todo un lío buscar que abran el aula. O voy a hablar con la doctora Kadima a ver si, o que me ayude algún docente. Ustedes son una multitud, chicos. No se va a poder ni controlar. Voy a plantear eso que podría ser el 10 tal vez que pueden dar, ¿ya? Bueno, hablamos eso, chicos, en el chat más voy a colocar. Pero ya ustedes 3 días en teoría, donde asumiría, entre comillas, que están todos, ojalá fuera así, me están diciendo que el 10 no tiene fijado nada. Entonces yo voy a hablar con los del 300 a ver si se podría. Y para el último examen yo ya he fijado, les he avisado el 6 de octubre, eso no se va a mover. Así me digan que tienen con el Papa una reunión en Roma, no se va a mover el 6 de octubre. ¿Ya? Porque esto de que están moviendo, ¿de qué sirvió que les he dicho, chicos, primera boquita, no se olviden, igualito estoy moviendo, y no es correcto. Bueno, hablamos eso, chicos, entonces. Si no hay preguntas respecto al tema, así las clases de hoy día, esta semana son presenciales, chicos. Esperen un cachito, voy a anotar. Grupo 10, hoy día es 01 09 25. Ya, chicos, entonces si no hay preguntas, quedamos en esto. Vamos el examen ahorita queda el 6, ¿no? Voy a hablar con las del 300 más. Ustedes ya 310 me dicen que no tendrían problema el 10. ¿Sí, chicos? Sé que no están todos, pero es una clase de teoría, donde me da el derecho de decir, plantear ese tipo de preguntas. Si no asisten, ya discúlpenme, no es mi problema. Ya por las manitos que veo, chicos, sí estarían de acuerdo. Yo voy a hablar con los de 300, es tal vez mucho más probable que den el 10. Vamos a hablar eso entonces, chicos, ¿ya?
confirmamos por el chat. Hasta luego, chicos. Hasta